Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta clase abierta de la asignatura Producción y Edición de Libros, una asignatura que la dictamos en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y en el marco del 27 de octubre, Día Internacional de la Corrección, en honor a Erasmo de Róterdam, que un tal día como hoy nació Erasmo de Róterdam, un personaje histórico que se dedicó a todo lo concerniente al mundo editorial en los primeros años de la imprenta. El día de hoy vamos a hablar pues sobre la corrección de textos, 5 pasos esenciales. En realidad, más que 5 pasos esenciales, deberíamos hablar de 5 áreas de trabajo que debe atender el corrector en el momento que recibe un determinado documento. Son 5 pasos estilo Neil Armstrong. ¿Okay? Pasos gigantescos que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Okay? Y estos pasos los voy a basar en las competencias del corrector. Es decir, las cosas que el corrector de textos debe saber para efectivamente ejercer con pericia su trabajo. ¿Okay? Bueno, vamos entonces a avanzar por aquí. Veamos si coopera conmigo la tecnología. Mientras me asisten aquí para el paso de la lámina. Okay, ahora sí. Veamos en primer lugar las competencias del corrector son la base para revisar los textos paso a paso. ¿Okay? Entonces, la siguiente, en donde la flecha de acá. ¿Okay? Bien. Okay. Hay que darle firme. Muy bien. El primer paso va de la mano con la corrección lingüística. ¿Ok? Básicamente esa es la competencia clave que se nos exige como corrector, como bien saben. Efectivamente, lo que corregimos tiene que ver con la escritura, evidentemente. Pero ¿qué aspectos de la escritura vamos a prestar mayor atención? Esencialmente en esta fase de corrección lingüística debemos atender la fonemática, la morfología y la sintaxis. ¿Eso qué significa? La fonemática es la correspondencia letra-sonido. ¿Ok? Según la lengua con la que trabajemos, habrá una relación determinada entre letras y sonidos. Porque efectivamente, como bien sabemos, existen palabras que si les cambiamos la letra, me puede dar palabras distintas. Es lo que llamamos los pares mínimos. No es lo mismo pera que perra, no es lo mismo lija que liga, cosas así. Por eso muchas veces una estrategia que algunos correctores hacemos es leer en voz alta. Porque cuando leemos en voz alta, muchas veces nos damos cuenta que algo no está sonando correctamente. Y eso nos permite captar errores de una forma distinta. ¿Okay? Entonces, por ese lado tenemos la parte fonemática. También tenemos en cuenta que en nuestra mente tenemos un conjunto de combinaciones posibles, como hablantes nativos de una lengua. Eso quiere decir que nosotros estamos a la expectativa de ciertas cosas y eso también nos lo lleva con la morfología y la sintaxis. Sabemos que determinadas oraciones requieren en español de arrancar un signo de interrogación. Si no lo tiene, ya uno entiende, no, aquí hay algo que no está bien. O sabemos que hay un orden específico con algunos adjetivos respecto a algunos sustantivos y eso también nos permite
reducir posibilidades. Entonces, nuestra mente va trabajando así. ¿Okay? Obviamente que con la fonemática eso está casadísimo con la ortografía, de manera que también las tildes juegan un papel importante aquí, específicamente las tildes en los casos, por ejemplo, o los verbos. Como bien sabemos, hay palabras que, dependiendo de la ubicación de la sílaba tónica y por lo tanto de la tilde, va a cambiar su pronunciación. Lo mismo público que publicó. Y esa es una palabra que pasa muchas veces desapercibida. Mi experiencia me dice que, y suena paradójico, la regla de la acentuación más sencilla, que es la esdrújula, que dice todas las esdrújulas se acentúan, es la tilde que a veces más se pierde. Es la que menos veces la persona pone. Y uno si lee en voz alta y lo lee tal como aparece escrito, efectivamente uno se da cuenta, oye, aquí no es público, es público. Falta tilde en la U. Y así como ese hay montones de casos. Por supuesto, ocurre lo mismo con los hiatos, sobre todo en aquellos hiatos donde se requiere una tilde obligatoriamente en sílaba, en vocal cerrada. No es lo mismo país que país. Por ejemplo, obviamente, si lo leemos país, en nuestra lengua decimos país no existe, pero si existe país, y si es país debería tener tilde. Y uno inmediatamente lo marca. Pero con otras lenguas, como por ejemplo el portugués, sí, efectivamente país es una cosa que la palabra existe, pero significa padres en plural. En cambio, país, sí, con tilde en la I, ya significa, igual que en español, país. Por ese lado, la mente del corrector tiene que estar atenta y entrenada para estas cosas, ¿no? Por ahí viene la fonemática. En cuanto a la morfología, como bien sabemos, es la formación de las palabras. Para ello tenemos los prefijos, los sufijos, y también con los prefijos y sufijos también tenemos los radicales. Muchos de esos radicales son grecolatinos en nuestra lengua, lo cual nos permite tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, algo muy a menudo que sucede es que ciertas palabras, algunos autores las siguen segmentando con guiones. Por ejemplo, preescolar, por decir un ejemplo, o vicerrectorado, que ponen vice-rectorado. Cuando, según la normativa vigente de la lengua española, todos los prefijos van pegados, sin guión. ¿Okay? A menos, y hay que estar atento con esto, a menos que el autor deliberadamente, por querer hacer un juego de palabras, haga la segmentación con un guión porque quiere transmitir un mensaje entre líneas. Eso, el corrector tiene que estar ojo avisor con eso. Por ejemplo, yo recuerdo que en un texto un autor ponía desorden, pero deliberadamente ponía des-orden, porque efectivamente quería dar a entender que ahí hay una falta de orden y ahí quería enfatizar ese concepto y él lo ponía de esa manera a propósito. Tenemos que tener entonces cuidado con eso. Si uno lo corrige por pensar, no, desorden va pegado, ese guión que hace allí, puede sin querer cometer un desliz y perjudicar un poco la intencionalidad comunicativa del autor. Tenemos que tener cierta, no solo pericia, sino también intuición comunicativa al respecto. Por supuesto, la sintaxis involucra muchas cosas y varias de ellas relacionadas con la morfología, por supuesto. Me refiero a la concordancia, me refiero a concordancia tanto nominal como verbal, el uso de las preposiciones, entre otros detalles y accidentes gramaticales, ¿no? Entonces, la corrección lingüística es la primera cosa que uno vigila cuando corrige, en la que muchas veces el autor cree que esa es la única cosa que hacemos. Nos quedamos en este paso 1. Les voy a mostrar aquí por lo menos 4 cosas más importantes que debemos atender como correctores, aparte de la corrección lingüística.
Yo le explicaba a mis alumnos esta mañana de educación, mención idiomas modernos, que esto es igual que cuando uno quiere enseñar un idioma. No basta con saber el idioma para enseñarlo. Para enseñar el idioma hace falta otras cosas, otros componentes pedagógicos, otros componentes de la psicología del aprendizaje, todas esas cuestiones que envuelven a la enseñanza de idiomas. Bueno, con la corrección pasa lo mismo. No es suficiente el manejo del idioma. Ojo, hay que saber el idioma a un nivel superior. Eso sí, eso sí. Eso es igual cuando uno lo lleva a un carro a un mecánico, uno espera que el mecánico sepa más que uno del carro. Si uno de repente oye un ruidito raro, pero el mecánico experto te va a decir, mira, ese ruidito lo genera esta pieza que está generando esta falla. El corrector tiene un poco la misma pericia. El hablante, como usuario de la lengua, sentirá algo me suena mal, algo me parece extraño. Pero el corrector dice, mira, te suena extraño porque efectivamente este verbo es impersonal, no puede llevar conjugación en plural. Por ejemplo, el verbo haber, que es un error muy común. Cuando el verbo haber, habían muchas personas. Puede ser que algunos no se percaten del error, pero el que sí sabe, sí percata, solo que no sabe por qué está mal. Sí. Entonces allí hay que explicar eso. Bueno, ese es el primer paso, ¿no? La corrección lingüística. ¿Okay? Yo al final de mi exposición revisaré cualquier comentario o pregunta que los participantes tengan a bien formular. Ok, vamos al paso 2. Y ese paso 2 implica que debemos también hacer una corrección comunicativa. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Cuando nosotros corregimos, debemos tener en cuenta estas cosas. Primero, el idiolecto del escritor. ¿Eso qué significa? Idiolecto, eso viene de la raíz idios, que significa propio, y lecto, va a hablar de manera que es la forma particular que tiene una persona de expresarse. Por más que el texto que corrijamos está en español, está claro que nosotros como hablantes del idioma también tenemos un conjunto de palabras preferidas, si se quiere incluso unas muletillas, o un conjunto de expresiones que caracterizan nuestra manera de hablar. Y esa manera de hablar viene influida por nuestra profesión, nuestro origen regional, por un conjunto de elementos que conforman nuestra manera peculiar de expresarnos. ¿Okay? Eso obviamente se va a transmitir en el texto. De manera que el corrector no tiene que cuidarse un poco, porque puede ser que el corrector lee una expresión y quizá le suene un poco extraña y esté tentado a cambiarla, pero si uno incluso llega a conocer al autor e interactúa con él, uno se da cuenta cómo habla, uno muchas veces descubre después, cuando lee sus escritos, es que efectivamente él habla así o él se expresa así. Siempre y cuando eso no afecte el mensaje, no habría por qué cambiarlo a juro. Y hay que tener cuidado porque uno puede cometer la impericia de pretender corregir algo porque a mí no me gusta así, a mí me gusta de esta manera. Y uno sin querer está imponiendo su manera de expresarse. Entonces hay que tener en eso mucho cuidado. El corrector tiene que entender que el texto no es de él. Eso es algo que aprendí de la profesora Alicia Zorrilla, una eminencia en Argentina. Ella, de hecho, ella fue quien acuñó el Día del Corrector justamente este día, ¿no? Entonces Alicia Zorrilla siempre dice que el corrector no es coautor, simplemente está allí para garantizar que el texto llegue al lector de la mejor manera, clara. Que el lector cuando lea eso no esté pendiente de errores, no esté pendiente de nada, sino que se concentre en el mensaje. Ese es el propósito de esto. ¿Okay? Entonces tenemos que atender el idiolecto del escritor. ¿Okay? De repente él tiene
esa es otra cosa. Uno puede detectar palabras que a lo mejor uno no conoce, ¿no? Por más experto en lengua española que pueda ser, uno no se conoce todas las palabras, y menos si son de ciertas áreas muy especializadas. Yo siempre menciono en mis intervenciones sobre corrección la anécdota de una palabra, ¿no? Hace muchos años, corrigiendo el texto de un eminente economista que ya falleció, él era muy instruido, muy culto, es decir, una persona que sabía lo que ponía. Y una de esas palabras era inconcuso, así como lo estoy diciendo, inconcuso. Uno ve aquello y tiene la intuición de pensar, será inconcluso, pero el problema es que uno lo cambia y relee la oración, no calza. Ya va, inconcluso en este contexto tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué significa? Entonces uno debe entender, bueno, si el escritor ha sido cuidadoso desde un principio, es posible que la palabra no esté mal. A lo mejor soy yo el que no sabe nada. Y yo verifiqué el diccionario y tal cual aparece la palabra inconcluso, y efectivamente el significado de esa palabra se correspondía con lo que el texto decía. De manera que allí no debí tocar nada, y efectivamente así fue, y eso me quedó como un aprendizaje. ¿Okay? Otra anécdota similar me pasó una vez corrigiendo alguna bibliografía, y en la bibliografía encuentro que dice Badalona. El libro fue editado en Badalona. Yo me quedo pensando, ¿cómo que Badalona? ¿No será Barcelona? Generalmente los libros editados en España o son de Madrid o son de Barcelona, casi siempre. Efectivamente verifico y sí, Badalona es de hecho como una ciudad satélite de Barcelona, fue allí donde se editó, o sea que no había error. Entonces tenemos que tener sumo cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Estos detalles, estos vocablos que de repente uno no conoce, pero que están bien. El hecho de que uno no conozca algo no significa que haya un error a juro. ¿Okay? Los lectores es otro elemento a considerar, porque de alguna manera cuando se edita un libro, se edita un artículo, cualquier publicación, todos los que estamos involucrados en el mundo editorial atendemos dos necesidades. ¿Cuáles son esas dos necesidades? Las necesidades del autor y las necesidades del lector. El autor tiene necesidad de comunicar algo que él considera importante comunicar, pero también el lector tiene necesidades, tiene unas expectativas. ¿Okay? Si, por ejemplo, el lector va a leer un artículo que se publicará en una revista indizada universitaria, ese lector está esperando una estructura determinada. Ese lector está esperando un resumen, unas palabras clave, y el resumen tiene que estar estructurado de una determinada manera, una introducción, una metodología, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía. Pues le estoy poniendo un ejemplo. Una cosa que ya tiene una estructura y responde a las expectativas del lector. Entonces, si el escritor no atiende este tipo de expectativas, puede generar un problema comunicativo. Y ahí el corrector debe intervenir e incluso asesorar al autor. Mira, así como está puesto, puede generar esta interpretación, y esta interpretación puede generar un malentendido, y eso no es lo que se quiere. ¿Okay? Y así como eso, un montón de cosas más. También hay que pensar en la audiencia. No es lo mismo escribir sobre geografía, por ejemplo, a un niño que escribe geografía, a un adolescente que está en bachillerato, que escribe geografía a otro geógrafo. Según el tipo de audiencia hay que adecuarse también el texto. Puede ser que esto trascienda un poco el trabajo del corrector, ya puede ser más un trabajo de edición, pero ciertamente esto hace que el corrector avise al autor, mira, esto se supone que es un texto divulgativo para público general, pero observo que hay un montón de términos demasiado técnicos
es conveniente por lo menos hacer algún tipo de aclaratoria, o un glosario de términos, alguna nota a pie de página, o una aclaratoria entre paréntesis. Hay muchas fórmulas, pero efectivamente esto es algo que se debería tomar en cuenta. O sea, los lectores tienen unas expectativas, ¿ok? Ciertamente. Y esto un poco va casado con el género literario. Obviamente no se corrige igual y no hay el mismo patrón de error. Por ejemplo, en un poema o en una obra narrativa o una obra con diálogos o un ensayo, y hay varios tipos de ensayos. Textos periodísticos, y hay diferentes tipos de textos periodísticos. Hay entrevistas, semblanza, crónica, entrevista, en fin. Todos estos géneros también tienen unas estructuraciones determinadas, tienen un orden de los elementos determinados, una manera incluso de utilizar los signos de puntuación, ¿no? Algo que me sucede muy a menudo, por ejemplo, cuando uno corrige novelas, textos narrativos que incluyen diálogos. Bueno, hay una convención en español que, por ejemplo, los diálogos se marcan con rayas, y atención, raya, no el guión. Es verdad que para el escritor la raya no es un signo que esté directo en el teclado, ¿no? Casi siempre lo que hace es acudir al guión corto. Bueno, eso es parte del trabajo de uno, de poner la raya donde corresponda, y no solo en la raya donde indica las palabras del personaje, sino también las acotaciones. Eso también va en rayas. A veces aquí en este aspecto suele haber algún tipo de preferencia. Me ha tocado trabajar con alguna editorial que cuando se trataba de las palabras del personaje, ahí se usaba la raya más larga, pero en cambio las acotaciones o los incisos prefería una raya mediana, que tipográficamente se corresponde con el signo menos. Bueno, mientras sea eso consistente en el texto, está bien. Ahora, hay muchas convenciones como esta, ¿no? Pero, por ejemplo, en inglés no se utiliza raya para los diálogos, sino comillas. Cada lengua también tiene incluso sus convenciones ortotipográficas, y uno debe estar atento a eso. Pasa sobre todo con las traducciones, ¿no? Que a veces los traductores traducen el texto, pero no se acuerdan que también hay unos usos de signos de puntuación o signos auxiliares en la escritura que en cada lengua se manejan distintos. En inglés, por ejemplo, la raya muchas veces se usa como si fueran 2 puntos. También en francés, por ejemplo, las comillas, para empezar en francés siempre se usan las comillas latinas. Y en segundo lugar, en francés las comillas además se les añade unos espacios. Eso en español no ocurre. O también el mismo uso de las rayas. En unas lenguas las rayas van totalmente pegadas a todas las palabras circundantes, otras veces hay espacios de por medio. En español tiene una manera específica de usarse. Entonces tenemos que estar atentos a este tipo de cosas. Muchas veces con un error muy frecuente cuando uno corrige diálogos es la ausencia de la coma vocativa. Cuando uno llama a alguien, al interlocutor, uno tiene que ponerle la coma, ¿verdad? Pedro, coma, ¿qué estás haciendo? Pedro, coma, ven aquí. Eso es un error muy común. Y eso sucede mucho en ese tipo de género. Y por supuesto, cada género tiene una exigencia, tiene una manera de presentar la información que tenemos que atender. Por supuesto, la poesía, entre los correctores tenemos el consenso de que probablemente es el género literario más complicado de corregir, porque las licencias poéticas y los efectivamente errores a veces no son tan claros de determinar. Esto pasa como la traducción misma. Para ser traductor de poesía, ese traductor también debería ser poeta. Yo pienso que el que se dedica a la corrección de poesía debería tener también una sensibilidad por la poesía y capacidad para
detectar cuando efectivamente están ante una licencia poética que busca dar un realce a lo que se está diciendo, y no es así, o cuando es un error. Es más fácil determinarlo cuando es la poesía clásica que tiene métrica, rima. Ahí sí uno puede detectar de pronto versos asimétricos. Mira, efectivamente aquí hay una palabra de más, me está rompiendo la medida del metro, o se supone que aquí la rima deberían ser consonante y no son. Bueno, pero hoy en día la poesía moderna no sigue esos parámetros, muy poco. De todas maneras, sí, efectivamente es un género que no es tan sencillo de revisar, y ahí sí toca a veces trabajar muy de la mano con el autor, porque a veces los autores tienen licencias de toda clase, ¿no? Quitar ciertos signos de puntuación, poner otros cuyo uso no es al convencional, pero tiene un porqué desde el punto de vista expresivo. Y tengo aquí otro término en esta lámina que se denomina aceptabilidad. Esto es un término chomskiano, ¿ok? ¿A qué me refiero con la aceptabilidad? Podemos toparnos con ciertas palabras u oraciones que desde el punto de vista ortográfico están bien, desde el punto de vista de gramática están bien, incluso vocabulario, pero, y esto va de la mano con lo que hemos hablado de idiolecto, género, etcétera, de repente no es la expresión más apropiada. De repente estoy hablando de un texto que se supone formal, y ahí en el cuerpo del texto que se supone formal, alguien pone, en mi opinión, tal cosa. Y de repente ahí uno puede sentir, bueno, en mi opinión está bien escrito, no hay error de ninguna clase de punto de vista lingüístico, pero si nos vamos a la pragmática o este tipo de cosas, bueno, puede ser que esa expresión no sea tan aceptable. Y es preferible buscar otra fórmula que se acople a lo que el texto dice o lleva. Bueno, no será en mi opinión, sino según nuestra apreciación, cosas por el estilo. Hay cosas que pueden ser aceptables o no dependiendo un poco de la situación comunicativa. Muchas veces se dice que en los textos académicos hay que evitar escribir en primera persona singular, ¿no? Se recomienda tercera persona, o entonces el plural majestático. Por ejemplo, nosotros consideramos, no es nosotros nada, es yo considero, el autor soy yo, pero el plural majestático es una forma de involucrar también al lector en todo el discernimiento que el texto presenta. Esto es un ejemplo, y lo mismo sucede cuando se redactan, bueno, muchos correctores en Latinoamérica revisan tesis de grado, tesis doctorales. Entonces allí parte de la aceptabilidad es, bueno, ¿en qué momento uso yo verbos en futuro? ¿En qué momento uso yo verbos en pretérito? ¿O en qué momento uso verbos en presente? Dependiendo del momento de la investigación, corresponden unos tiempos verbales y otros no. Y eso tiene que ver con la aceptación. Puede ser que hablando en futuro esté correcta la oración, gramaticalmente y todo eso, pero desde el punto de vista comunicativo hace ruido. ¿Okay? En este trabajo pondremos tal cosa. No, si ya la investigación se hizo, tienes que hablar en pretérito. Ese trabajo se investigó sobre si la investigación está concluida y hay resultados. Ahora, si es un anteproyecto, ahí sí toca hablar de futuro. Esto es un pequeño ejemplo. Ok, este es el paso 2. Vamos al paso 3. Y ese paso se denomina corrección enciclopédica. Esto es un término que tomo de un trabajo que desarrolló Andrea Estrada y otra autora, Marta García Negroni, si mal no recuerdo, hace algunos años. Ella hablaba de la competencia enciclopédica, es decir, que el corrector tiene que tener conocimiento general, cultura general de muchos temas. ¿Okay? La cultura general efectivamente permite detectar ciertas cosas de fondo.
Claro, existe el corrector de contenido, que ese sí es el auténtico experto en el área temática en la que se circunscribe el texto y ese sí debe garantizar que lo que ahí se dice esté bien. Eso es muy común, por ejemplo, cuando se editan libros escolares. Imaginemos un libro de matemática. Es conveniente que un matemático revise y se cerciore que las preguntas, las fórmulas, los resultados estén bien planteados y bien presentados y que sean lo correcto, ¿no? Y eso muchas veces, por eso es que existe hoy en día mucha corrección especializada. Por ejemplo, hay muchos correctores en varios países que se especializan en textos jurídicos, por ejemplo. Porque conocen de jurisprudencia, porque probablemente incluso se formaron en el área de derecho y por diferentes circunstancias y derroteros acabaron dedicándose a la edición de libros del área y por lo tanto tienen esa pericia mucho más afinada. Entonces no se van a limitar exclusivamente a la parte lingüística, como ya vimos, sino que van a ir un paso más. También hay correctores especialistas en textos científicos, textos de medicina, textos de muchísimas áreas. Y eso también da un plus en sus competencias, ¿no? Y tener una corrección enciclopédica permite inferir, ¿no? Deducir, esto está raro, esto déjame investigar. Y un poco la corrección enciclopédica nos exige también a nosotros tener esa habilidad por investigar. Investigar. Ver algo extraño implica investigar. Cada vez, por ejemplo, eso es un protocolo que siempre he tenido. Siempre que me topo con apellidos extranjeros, debo verificar la grafía. Eso es importante y sobre todo aquellos apellidos que tienen como 3 o 4 consonantes seguidas, que en nuestro idioma eso no es común. Sin ir más lejos, el filósofo Nietzsche. Entonces uno no sabe dónde va la Z primero y la S después y la T. Eso es un enredo. O un escritor venezolano, Luis Urbané H. Paul. Ese H. Paul, ¿dónde va la H? ¿Dónde no va? Una H intercalada que está por allí. Siempre hay que verificarlo, siempre. Y la duda tenemos que asumirla como una herramienta de trabajo. Quitémonos de la cabeza que lo sabemos todo, no lo sabemos todo. ¿Okay? Mucha gente a veces siente, ay, pero qué horror, tengo dudas, ¿será que no soy competente para esto? No, si eres competente, la duda lo que tienes que hacer es hacerla tu aliada, porque ante la duda, ¿qué toca? Pues investigar. Investigar. Puede ser que un libro investigue por sus propios medios y para eso está otros libros especializados en el área o entonces enciclopedias o diccionarios especializados o bueno, directamente con el autor o con el editor encargado de coordinar la edición. Con varias fuentes podemos consultar dudas razonables que podamos tener. A lo mejor uno comprueba que el texto no tenía problema, era uno el que no sabía. Pero al menos evitamos incorporar errores, porque hay gente que a veces dice, ay no, te quise ayudar y vi una cosa y que no me pareció y te la corregí. Cuando uno va a ver, lo que hizo fue al revés. Cosas que estaban correctas, ahí me incorporó un error que no estaba. Eso a veces sucede. Entonces, debemos ser muy cautelosos con eso. La duda es clave. Esto lo aprendí de Alberto Márquez, que siempre he dicho que ha sido mi gran maestro en el área de la corrección. Durante 6 años trabajé con él y bueno, siempre me quedó esa enseñanza, ¿no? Siempre hay que dudar, no tener miedo a la duda. Eso no nos convierte en incompetentes, todo lo contrario. Si sabemos llevar bien la duda, podemos detectar muchas cosas, incluso aprender, porque a la medida que uno corrige textos y textos, investiga, eso va incrementando nuestra cultura general, que es lo que al final nos interesa. ¿Okay? Vamos ahora al paso 4,
que va a ir concatenado con el paso 5, que tiene que ver con la corrección editorial. Solo que esta vez la voy a presentar en dos vertientes. A ver, el corrector tiene que saber el recorrido de la publicación. Es decir, desde el momento que el autor lo entrega al momento que eso sale a manos del lector. Hay entre A y B hay todo un continuum de pasos. Hay todo un conjunto de eslabones. El corrector es uno de esos eslabones de esta cadena. Pero los eslabones cambian y los tipos de errores pueden cambiar dependiendo si estamos trabajando por un texto que será impreso o por el contrario un texto que será publicado en versión digital. Entonces vamos a tener dos contextos de trabajo distintos que van a incidir a la corrección. Empecemos por la parte del recorrido de la corrección editorial impresa. Generalmente tenemos tres grandes fases cuando corregimos un texto que va a ser impreso. Por una parte, fase de originales, es decir, el texto tal como lo entrega el autor y que ha sido aprobado por el editor, esto en caso que lo estemos trabajando en una editorial o en un medio de prensa, o entonces ya en el contexto de la autopublicación. Ahí también deberíamos tomar en cuenta ese escenario, porque hay autores que quieren autopublicarse pero quieren su texto impreso. Bueno, entonces el original va de la mano con, primero, incluso en qué plataforma vamos a trabajar. Normalmente, hoy en día la corrección se trabaja casi que en su totalidad en computadora. Ya cada vez menos se corrige en papel. En estos días una colega correctora de Panamá comentaba que en algunos sitios sí, ella sí hace hincapié en corregir en papel en algunos momentos, después que el texto ha pasado varias veces entre corrección, diseño, porque eso está comprobado. La lectura en papel es distinta a la lectura en monitor. El ojo fija de otra manera, enfoca de otra manera, y muchas veces vemos mucho el monitor y el monitor puede generar cansancio visual, pero el papel no fatiga tanto y podemos encontrar. Y otra colega, no sé si fue ella misma, otra colega correctora, también comentaba que en una editorial a la que trabajaba tenían ese protocolo de trabajo. Se hacía primero las correcciones digital y la tercera vez que pasaba el texto al corrector y ahí tenía que hacer papel ajuste. O para dar el último vistazo. Bueno, como quiera que sea, la fase original suele ser el texto que manda en un archivo Word. Este es el programa que universalmente se utiliza. Y en la fase original es donde hacemos la corrección más grande. La mayor cantidad de intervención de texto se hace en esta parte. Sobre todo lingüística, obviamente comunicativa, junto con la enciclopédica. Todos los pasos anteriores los vamos a empezar a ver de manera plena aquí. Después este texto lo diagrama un diseñador gráfico. Y en un programa especializado, generalmente se utiliza Adobe InDesign. Después que el diseñador lo diagrama, eso regresa al corrector, ya como va a lucir impreso. Y ahí se generan nuevos errores que no estaban antes en el Word. Por ejemplo, hay encabezados. Un autor normalmente no le pone encabezados a su texto. Pero la diagramación sí toca, porque a lo mejor el libro, según la editorial, corresponde poner encabezados. Pero hay que verificar que esos encabezados efectivamente, y sobre todo con libros de varios autores, esos son los libros más retadores. Me ha pasado constantemente que hay libros de varios autores y por cada capítulo obviamente cambia el nombre del autor respectivo y el título del trabajo respectivo dentro del libro. Entonces, eso es fácil de arreglar. Eso en InDesign hay una página maestra donde uno pone
el texto de encabeza y eso por defecto va a todas las páginas automáticamente. Pero uno cuando recibe las pruebas debe verificar que efectivamente no se haya copiado y pegado el encabezado de otro capítulo. Eso a veces sucede. Cuando es un texto de un único autor, eso no genera tanto lío, pero sí. Y además revisar que esté bien escrito, porque a veces no hacen copy y pega exactamente, sino que tipean un poco, o a veces si el título es demasiado extenso, lo acortan. Ver que lo acorten hasta un punto donde sea razonable y sea significativo. Y por supuesto en las pruebas también corregimos el índice en Word, a menos que se trate de un documento que se haga en Word y se imprima directamente, como ocurre normalmente con las tesis de grado. Ahí se justifica hacer el índice de una vez en Word. Pero cuando el texto va a ser editado en editorial, la indización desde Word no tiene mucho sentido. Se puede sí poner el índice preliminar sin indicar página, porque eso al final va a quedar definido en la diagramación. Y ahí sí toca revisar el número de páginas, asegurarnos de que los capítulos arranquen en página impar. Recordemos que cuando abrimos el libro, a nuestra izquierda está la página par, a nuestra derecha la página impar. Generalmente cuando abrimos el libro, nuestro foco va hacia la derecha. Eso es lo que justifica por tradición de la impresión de libros que hagamos los capítulos orientados de esa manera. Algunas editoriales no siguen estos por ahorrar espacios, aprovechan todas las páginas que pueden. Bueno, el corrector tiene que estar enterado de todo este tipo de cosas. Depende con quién se trabaje, uno debe empaparse. ¿Qué más se corrigen en pruebas? A veces malos cortes de palabra. Hoy en día no es tan frecuente ver ese error porque si uno sabe configurar bien InDesign y uno pone, quiero que haga los cortes de palabra en español, efectivamente los va a hacer. Puede ser que ocurra que palabras que tengan el prefijo des, de repente pongan des, guión y la siguiente renglón encadenar. Debería leerse desencadenar de manera más fácil. Si cortamos con des y después encadenar, eso debe ajustarse. O por ejemplo evitar, en algunas editoriales son cuidadosos al extremo de que no quieren que haya 4 cortes de palabra consecutivos. A veces ponen el límite hasta 3 cortes mínimos seguidos. Y si hay un cuarto o un quinto, ahí sí hay que pedirle al diagramador que por favor lo ajuste. Otros errores frecuentes en pruebas, esto que llamamos viudas, líneas huérfanas. Bueno, en el mundo editorial las terminologías bastante metafóricas. Sobre todo porque las líneas viudas se pueden confundir en una lectura rápida con un subtítulo. Y no es así, hay que tener mucho cuidado con estas líneas. Entre otros detalles, a veces sucede otro problema que muy a menudo ocurre cuando uno corre pruebas, es que por alguna razón ciertas palabras que se destacaron en cursivas en el original, esas cursivas se perdieron. Eso a veces sucede cuando el diseñador cambia la tipografía y el manejo de la familia tipográfica en InDesign no es igual que en Word. En Word es un cambio automático, pero a veces es artificial. En cambio, en InDesign las tipografías sí tienen la versión y hay que seleccionar correctamente. Bueno, yo quiero que la palabra esté en negrita y además en cursiva. Entonces tengo que buscar en la lista tipográfica de esa familia la versión que pretende sea negrita y cursiva. Esa es la que hay que seleccionar. ¿Okay? Cosas así suceden, ¿no? Porque a veces me ha sucedido que me llega la prueba y veo un intertítulo que está en negrita, porque se supone los intertítulos van en negrita, ¿no? Dependiendo del manual de estilo, etc. Supongamos que va en negrita, pero hay una palabra dentro de ese intertítulo que también leí en cursiva, porque puede ser un extranjerismo, por ejemplo. Y yo le doy la orden al diseñador, por favor, pasa esta palabra cursiva. Yo espero que cuando regrese esté la misma negrita, pero también la cursiva.
Bueno, a veces me ha ocurrido que no sucede así. Me llega la palabra en cursiva, pero en blancas. Bueno, y entonces, la razón es esa, que le dio automático italic en lugar de bold italic. Y así, ese tipo de cosas suceden a veces, ¿no? Por fortuna no es todo el tiempo, pero el diagramador tiene que estar atento a este tipo de detalles. Y claro, la fase de impresión, bueno, cuando finalmente las pruebas eh, entre corrector y diseñador terminaron por determinar, bueno, ya está listo. Incluso a veces se le dice al autor, por favor, échale un vistazo final a esto y asegúrate que no se nos haya escapado alguna cosa. No es que el autor va a seguir escribiendo, hay que detenerlo. Cuando el autor entrega algo para editar, no puede escribir más. Puede escribir más. Eso pasa mucho con los escritores novatos, ¿no? El escritor veterano no comete algo así. Pero el veterano a veces está todavía con el furor de su texto, de su ópera prima, estas cosas, y sigue escribiendo y sigue cambiando cosas. Hay que detener porque si no esto se empastela. Bueno, cuando finalmente todo el mundo está de acuerdo que el libro ya está listo, se va a imprenta. En imprenta se pide que se nos entregue una prueba de color, porque queremos ver si efectivamente pasa mucho con los libros con ilustraciones, ver si efectivamente la imagen se ve bien, porque también dependiendo del tipo de papel, hay papeles que absorben mucha tinta, hay papeles que absorben poca tinta, y eso puede incidir en que la imagen luzca muy clara o muy oscura. Este tipo de cosas hay que vigilarlas. Si hay que corregir algo en la etapa de impresión, tiene que ser un error extremadamente grave. Y generalmente sucede con la portada. ¿Okay? A veces el corrector solamente se dedica a corregir la tripa, es decir, la parte interna del libro, pero la cubierta a veces no la ve el corrector. Y es algo que también deben revisarlo, aunque sea 3 palabras, no importa, quiero ver las 3 palabras. Porque es muy común, más de lo que uno puede imaginarse, encontrar que dentro del texto el libro está impecable, pero resulta que la carátula afuera usaron como texto de contraportada el texto de la versión anterior del original que no había sido pasado previamente por la corrección. Entonces uno tiene que estar otra vez arreglando cosas que ya había arreglado internamente. O peor aún, el apellido del autor está mal escrito. Imagínense. Internamente está perfecto. Ricardo Tavares, de pequeña y S, por todos lados. Lourenço, con cedilla y todo. Y resulta que afuera aparece Lourenço, pero sin la cedilla. Que sale Lourenco. O por ejemplo, Tavares con Z o con B alta. Imagínense. Y es la portada. ¿Eh? Entonces, ese tipo de cosas a veces ocurre. Y solo en esos casos sí se justifica la corrección, pero hay que tener por eso mismo mucho cuidado porque ya aquí las correcciones pueden ser costosas, porque un cambio ahí implica un cambio hasta de plancha y las planchas son costosas. No sé en cuánto está ahora una plancha, yo no sé si cuesta $20 una plancha, la verdad no lo sé, pero, pero sí cuesta dinero. Entonces la fase de impresión, en la que corrija uno allí, tenemos que tener cuidado. Ok, esto en cuanto a la corrección de un texto que va a ser impreso. Todas las cosas que uno debe tomar en cuenta. Y el grado de intervención que demanda cada etapa. ¿Qué pasa si el texto va a ser publicado en versión digital? Aquí nos vamos para acá. La corrección editorial tecnológica. ¿Ok? Que digamos es ahorita la máxima producción que hay en este momento de forma avasallante, ¿no? De hecho, algo que está sucediendo es que cada vez más se están abriendo campos de trabajo como redactores web. Y bueno, un redactor web
Adicionalmente también corrige. Hay muchos correctores jóvenes, por lo que he podido sondear, están empezando por allí. Empiezan como correctores o como redactores web y justamente trabajando en ese medio también corrigen. Pero la corrección en digital tiene otras demandas, tiene otras características. Obviamente el procesador de palabras es la herramienta fundamental porque gracias al procesador de palabras nosotros podemos hacer un conjunto de cosas. En primer lugar, insertar hipervínculos, insertar unos grados de jerarquía. Cuando uno da estilo a los intertítulos, uno determina cuál es el grado de cada uno, grado 1, grado 2, grado 3. Por supuesto, eso también se puede hacer en Word. Ya en Word uno también trabaja así. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si estamos trabajando un texto que va a ser publicado en una página web, esto tiene mucho más fuerza. ¿Ok? Luego también tenemos la inserción de recursos multimedia. Aquí ahora un texto tiene que tener imágenes. Claro, en el texto impreso también tiene imágenes. Y ahí tiene uno que estar pendiente, por ejemplo, cuando imágenes. Es que la fotoleyenda, lo que dice la fotoleyenda se corresponda con lo que la imagen efectivamente muestra. Porque la fotoleyenda podrá estar correctísima en términos gramaticales, de vocabulario, de ortografía, de todo. Pero resulta que lo que aparece arriba no se corresponde. Por ejemplo, yo puedo poner una imagen del planeta Tierra y a la derecha aparece la luna y de repente la fotoleyenda dice, en la imagen la Tierra y a la izquierda la luna. Bueno, la fotoleyenda está bien, pero escrita, pero hay un error, no se corresponde lo que se dice en una parte y otra. Por supuesto que también hay que insertar videos o audios o podcasts o muchas cosas, y bueno, dónde se inserta eso, etcétera. Por ejemplo, ahorita también un campo novedoso de la corrección es la edición de libros electrónicos. Y no me refiero a un PDF, ojo, libro electrónico para ser leído en Kindle, por ejemplo, donde ahí uno tiene que cambiar dentro del lector, uno cambia la tipografía, el interlineado, todo. Entonces, ¿cómo se corrige en un ambiente así? Entonces, hay programas que permiten abrir toda la codificación en HTML y a partir de ahí uno va haciendo los ajustes para que efectivamente ese cambio se haga. Hay unos programas que cada vez son más amigables para eso. Y ya están empezando a surgir correctores especialistas en esta área, en corrección de libros electrónicos. Y eso tiene implicación de manejo de los códigos HTML, saber dónde insertarlo, dónde quitar. Igual como cuando uno edita un blog, ¿no? Es más o menos lo mismo. Hipertexto, algo que ocurre mucho cuando se corrige páginas web es que efectivamente el enlace conduzca al lugar correcto. A veces pasa que se pone una dirección web de una página, pero al cabo de un tiempo esa página cerró o cambió de ubicación o lo que sea. Bueno, entonces ocurre lo que llaman el enlace roto. Esto es un problema que se ve mucho en Wikipedia. Por ejemplo, los que editan Wikipedia constantemente tienen que verificar estas cosas. De hecho, hay bots. El bot es un software que te hace unas tareas automáticas muy específicas y existen Wikipedia bots para detectar enlaces rotos. Y mira, este enlace no redirige a ningún lado, hay que arreglarlo. Bueno, loco. La referenciación también está muy casado con este tema del hipertexto, la referenciación, la categorización del etiquetado. Es muy común ahora que los textos que se editan en el mundo digital efectivamente se clasifiquen con palabras clave. Que eso lo hemos visto con los papers que se publican en las revistas indizadas, pero eso que llamamos palabras clave, eso en internet ya ponen
o etiquetas, ¿no? Y eso la vemos todos los días en las redes sociales también. Entonces hay que tener en cuenta, bueno, todas las palabras que efectivamente van a ir, y esto va casado un poco con tener nociones de SEO, es decir, cómo las palabras clave me ayudan a posicionar en los buscadores los textos para que aparezcan en los primeros lugares en las búsquedas. Bueno, hay todo un conjunto de cosas que están en boga. Como pueden ver, fíjense que también el contexto donde se enmarca la corrección también va a influir la manera como intervenimos en el texto. Todo lo que acabo de decir se resume en esta gráfica. Podemos ver entonces resumido todo lo que hemos abordado. Por una parte, tenemos la corrección lingüística, con todas las implicaciones que tiene, la corrección comunicativa e enciclopédica, y fíjense que estoy haciendo como un diagrama de Venn, donde todo eso se entrecruza. ¿Por qué? O sea, cuando hacemos corrección lingüística no es que sea problema exclusivamente lingüístico, en algunos casos sí, pero puede ser que un problema lingüístico me lleve también a un problema comunicativo, o puede ser que un problema lingüístico me lleve a un problema enciclopédico, ¿eh? Y viceversa. Entonces, por esa razón, lo planteo como un diagrama de Venn. Las cosas se van a entrecruzar. Yo, por razones didácticas, he presentado esto en 5 elementos, 5 momentos, pero uno en la medida que trabaja tiene todo esto andando. Y vean como elemento contextual que rodea este diagrama de Venn la corrección editorial. Pero, pero tenemos la dimensión de editorial impresa con las fases, y según la fase hay unas intervenciones específicas del texto, y por el otro lado la edición editorial tecnológica, sobre todo si nos enfocamos en páginas web, en aplicaciones. Hay que entender la aplicación también como un tipo de publicación, que también va a requerir unas codificaciones, un conjunto de cosas, libros electrónicos, en fin. Bueno, esto era lo que quería exponer, entonces quedo atento a todos los comentarios que tengan a bien hacer las personas que están conectadas en Zoom. Muchas gracias por su atención. Dejo aquí abierta el diagrama. Ok, vamos a ver, por aquí yo creo que tengo 3 cosas. Ajá, sí. Sondra Galvez nos pregunta desde el principio de la conferencia si esta materia la dan como un curso de extensión. Bueno, la materia de producción y edición de libros es una materia de pregrado de la Escuela de Letras. De momento, como un curso de extensión en sí, no, pero sí enmarcado en un minor. Es decir, un conjunto de materias, la cadena de edición, una persona que no necesariamente pertenezca a la escuela como tal, sino que puede pertenecer a otra escuela de universidad, incluso desde fuera, se inscribe como minor, allí puede ser que la curse. Ya después hablaré un poquito también de otro curso de formación, pero a nivel de posgrado, más enfocado en la gerencia editorial. Ya les mencionaré algo de esto. Francesco Sarpi nos saluda, dice buenas tardes, noches, saludos de Tenerife. Y gracias por este taller. Con respecto a la aceptabilidad e inaceptabilidad de la gramaticalidad, agramaticalidad, ¿cómo se puede llegar a un consenso con el uso de los desdoblamientos del género gramatical? Uy, tocaste el dedo de la llaga. Mira, todo va a depender, por ejemplo, de, primero, qué es lo que el autor efectivamente quiere transmitir. Porque hay autores que mantienen el uso del masculino genérico como convencionalmente se ha tratado. Hay otros autores que de repente sí desean hacer el desdoblamiento masculino y femenino cuando nombran profesiones, cargos, oficios, tratamientos. Depende un poco del contexto. Aquí en Venezuela, por ejemplo, la política lingüística del gobierno va hacia esa dirección. De
hecho, la Constitución Nacional está redactada así, todo el cuerpo de leyes de la República está redactado así, y de hecho apareció una ley en Gaceta Oficial el año pasado, hace un año, que se publicó, donde de alguna manera oficializa esa manera de redactar y sobre todo, no solo el marco jurídico, porque es una forma de explícitamente asegurar que la mujer también está incluida en todas las cosas que allí se mencionen. Y eso lo que hace extensivo incluso al campo educativo y a los medios de comunicación. Entonces, bueno, si a un corrector le dan esa directriz, bueno, el corrector lo que tiene que hacer es asegurarse de que eso se haga. Puede de pronto emitir una opinión. Bueno, mi parecer yo creo que debería ser de otra forma, pudiésemos, en lugar de desdoblarlo y evitar una redacción farragosa, ¿por qué no buscar, por ejemplo, un sustantivo que sea más englobador? O sea, sí. Esto puede ser un primer ejemplo. También depende mucho del manual de estilo que maneje la editorial. Una de las primeras cosas que un corrector debe consultar si trabaja con alguna editorial es preguntar si tienen manual de estilo. ¿Okay? Para saber a qué atenerse. De repente si lo tienen y ellos en su manual declaran, mira, nosotros lo vamos a presentar así. O nosotros vamos a presentarlo de esta forma. Y bueno, no se apega a eso. ¿Okay? Eso por una parte. Francesco también nos añade, aunque sabemos que no existe un sinónimo absoluto, ¿qué se puede hacer cuando el uso de las palabras y adverbios terminados en mente es exagerado y se busca un sustituto? Esto es muy sencillo. Locuciones adverbiales. Esto lo explico en mis clases de morfosintaxis. Por ejemplo, si yo tengo comúnmente, yo puedo reemplazar comúnmente por lo general o en común. Si yo puedo decir rápidamente, yo puedo decir de manera rápida, de forma rápida, con rapidez. Si yo tengo actualmente, puedo reemplazar por en la actualidad. Es decir, no es que el adverbio en mente esté mal en sí mismo, ojo. El problema es su abuso. Efectivamente, yo me he topado con párrafos con hasta 5 adverbios en mente. Eso es excesivo y genera cacofonía. Y una forma de darle la vuelta para evitar ese problema es reemplazándolo con locuciones adverbiales. ¿Okay? Esta es una estrategia que podemos hacer. Ok, vamos a bajar que la gente ha seguido interviniendo. Sondra vuelve a intervenir. Ella dice que se graduó hace muchos años y ya no le correspondería estudiar pregrado. Y gracias por el detalle de su respuesta. Ok. Exacto, el minor también corresponde, puede también cursarlo personas que tengan un grado académico alcanzado, ¿okay? Porque esto quedaría como una suerte de diplomatura. ¿Okay? Cindy nos indica, buenas, una consulta. ¿Hay manera de programar o configurar InDesign para que haga la separación de palabras según el idioma? Con inglés, por ejemplo. Tengo entendido que sí. Yo creo que en alguna parte hay un comando donde uno especifica la lengua en la que se está trabajando el documento. Porque efectivamente si trabajamos un documento en español, pero el índice lo configuró en inglés, me va a hacer los cortes de palabras donde no son. Hasta donde tengo entendido esto es así. ¿Okay? Entonces es una cuestión de dónde se configura. Aquí Valeria Colela, gran amiga aquí desde la Argentina, dice, excelente tu clase abierta, una consulta en tu experiencia. ¿Es conveniente que un único corrector participe de todo el proceso de revisión, originales, pruebas y galeras, o el producto es mejor cuando intervienen distintos ojos? Bueno, idealmente, y uno eso lo ve en los libros de José Martínez de Sousa, sería ideal un corrector que revise originales, otro corrector que revise pruebas y otro corrector galerado. Pero obviamente los presupuestos no dan para pagar 3 expertos, con uno que haga todo es suficiente. ¿Okay? El problema de la corrección es que se presta al toderismo, ¿no?
A la gente le entra todo. Incluso a veces veo cursos de InDesign para correctores. Bueno, ahí, bueno, es mi opinión personalísima, atención. Yo siento que me estoy metiendo en terrenos que no me tocan. Porque el InDesign es más delicado de lo que uno cree. No es como el Word, porque no importa qué versión de Word no tiene, el Word puede abrir en modo compatibilidad y uno puede trabajar y alterar textos de una versión a otra. Pero con InDesign no pasa así. Si yo abro un InDesign en una versión y quiero abrir el mismo InDesign en otra, y sobre todo la anterior, no me abre, o no me abre el archivo, se corrompe. El índice es más delicado, ¿eh? Y tiene una cantidad de funcionalidades que creo que es conveniente que alguien que conozca el programa los maneje. Bueno, hay personas que efectivamente hacen los cursos porque muchas veces, y eso me lo han contado personas que conozco, es que tengo el trabajo y si no manejo el índice no me dan el trabajo. Y la gente hace el esfuerzo por hacer la cuestión. Pero sí, el InDesign es un software muy sofisticado y hay que tener cuidado con las compatibilidades, con un conjunto de detalles. O sea, el trabajo no es igual. Pero bueno, lo común es que sea el corrector el que atienda todo. A veces pasa que, bueno, de repente el corrector ve una parte, otra, pero tiene que haber un cierto acuerdo, ¿eh? Porque a lo mejor algo que para un corrector fue aceptable en los términos que lo expuse, de repente para el otro no es tan aceptable y lo cambia. Sé yo. Debería haber un consenso. Trabajar en equipo, eso es crucial. El gran problema del corrector, y esto es algo que no pasa solo aquí en Venezuela, en todos lados donde he podido apreciarlo, es que el corrector trabaja solo. Puede ser que trabaje en equipo con un diseñador, o en equipo con el autor, o en equipo con el editor, pero nunca con otro corrector. Y práctica, y justo el fondo de muchas fallas de pericia que algunos correctores cometen es precisamente porque han hecho de esto un trabajo casi que autodidacta y de forma intuitiva toman ciertas decisiones y actúan, pero en la medida en que los correctores se interrelacionan, y como justamente ahorita estamos haciendo, se darán cuenta, oye, efectivamente sí lo estaba haciendo bien, o si estaba bien encaminado, o por el contrario, oye, mira, metí la pata todo el tiempo en mi vida. Una vez me acuerdo una persona que me decía, ay, yo cuando quiero poner una palabra en versalitas, lo que hago es poner todo en mayúsculas y a las letras le bajo 2 puntos de tamaño. Cuando a mí me dijeron eso, yo no lo podía creer. Yo, ¿qué estás haciendo? Eso no es una versalita genuina. Entonces uno tiene que hablar, mira, no, la versalita se hace de esta forma, porque el cuerpo de la tipografía, no sé qué historia. Cosas así uno a veces descubre y ocurre por eso, por todo el mundo, estamos como una suerte de archipiélago donde cada quien está en su islita, pero esas islitas no se comunican entre sí. Ese es un poco el problema de la corrección. Por esa razón se instituye un día como hoy, el Día de la Corrección, para reflexionar sobre nuestro trabajo, promover la creación de asociaciones de correctores, promover congresos, cosas, investigación, precisamente para profesionalizar esto. ¿Okay? Sí, evidentemente, mientras más ojos vean algo, mejor. Obviamente sí. Bueno, pero todo responde a muchas condiciones laborales, presupuestarias, que a veces no se dan. Tenemos más intervenciones. Una gran amiga mía, Beatriz Chavarre, estudió conmigo, imagínense. ¿Qué software recomiendas para la edición de libros electrónicos? Solo conozco Sigil para editar EPUBs. Yo creo que es ese, Beatriz. Si conozco algún curso de formación tutorial para aprender a usarlos. Bueno, te puedo poner en contacto precisamente con Varela Colela, que ella también trabaja precisamente con los libros electrónicos, ¿no? Creo que en YouTube debe haber algún conversatorio que hace poco se hizo, me parece que ella hablaba sobre eso. Y sí, implica
en qué partes uno interviene para, bueno, si yo quiero que aparezca una negrita, una cursiva, o que el texto esté centrado, lo que sea, bueno, hay unos comandos que te permiten hacer eso. Pero el programa hace trabajo bastante amigable y uno va viendo una previsualización de cómo queda. Yo creo que es ese mismo, no conozco otro ahorita. ¿Okay? Francesco creo que me hace la misma pregunta: ¿cómo se llama el software que revisa los enlaces hipervínculos que escribe el autor? No estoy seguro si hay un software para eso, ¿no? Yo mencioné el bot en Wikipedia. Hay unos bots que hacen eso. Pero fuera de Wikipedia no estoy muy seguro si existe. Probablemente sí, pero en este momento no lo sé. ¿Okay? Tengo más intervenciones. Sondra nuevamente agradece nuestra respuesta. Me quería preguntar si he tenido oportunidad de trabajar con CAT Tools para documentos en InDesign y si les parece que es una buena herramienta para manejar este tipo de formato. La verdad, yo, por ejemplo, no he trabajado con CAT Tools. Existen muchos softwares para incluso revisar PDFs. ¿Okay? No, por ejemplo, Acrobat Reader es el más empleado, pero existen otros que permiten corregir PDFs. Fox Reader creo que era uno. Foxit, exactamente, Foxit. Ese es otro que también tenemos, ¿no? Es cuestión de ir indagando y probar, porque muchas veces uno recurre a nuevas cosas que van surgiendo y las pone a prueba. Yo tengo este principio: la tecnología tiene que facilitarme la vida, no perturbarme la vida, de verdad. La tecnología, si veo que aquel software que empleo efectivamente optimiza mi trabajo, me hace más eficiente, puedo hacer las cosas más rápido y mejor hechas, buenísimo. Pero en cambio, si el software en lugar de facilitarme la vida, lo que hace es enlentecerme más las cosas, no es compatible, lo que sea, es preferible desecharlo y trabajarlo de manera clásica. El Word es un gran aliado para la corrección, incluso bien sea electrónica o para impreso. El Word, yo lo que les recomiendo a los correctores es que traten de manejar Word nivel Dios. Así lo dice un amigo mío, Álvaro Martín, que es el presidente de UNICO. Manejen Word nivel Dios. Mire, la herramienta buscar reemplazar es una maravilla bien utilizada. Hay que saber usar bien. Los comodines, los macros o las macros, ese tipo de cosas. O sea, si sabemos manejar muy bien Word, yo creo que eso nos deja mucho camino andado. Lo demás es carpintería. Creo que lo que es más accesible al corrector es trabajar con Word, pero manejarlo bien. Descubrir todas las herramientas. Uno descubre que el Word es muy subutilizado por la gente, demasiado. Todavía hoy hay gente que para poner sangría le da 5 veces al espaciador. Taca, 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 hasta que da más o menos la media pulgada. ¿Ok? Y no, y hay formas mucho más eficientes de poner la sangría. A veces poder poner el tabulador, y bueno, el tabulador no estoy tan de acuerdo. Pero yo sí creo, mi recomendación es, para la corrección tradicional, manejemos el Word, pero al dedillo. Y el Word permite muchísimas funcionalidades realmente interesantes, ¿no? Eso es un poco mi sugerencia. Jessica nos pregunta: ¿hay algún o algunos libros que usted considere que son fundamentales, pero poco conocidos en el área de la corrección? Bueno, si te refieres a libros que teoricen sobre la corrección, bueno, están en lengua española los clásicos son los de José Martínez de Sousa, porque José Martínez de Sousa fue impresor y él, en la medida que él tenía dudas, iba documentando todo, iba investigando y documentando y archivando, hasta que eso al final se convirtió en todos sus libros, y libros verdaderamente rigurosos, con, con bastantes cosas.
punto de vista de la tipografía y la buena diagramación de los textos, está Jorge de Buenuna. Jorge de Buenuna es un diseñador mexicano, experto en tipografía y en el diseño, el cuerpo, la letra, los espaciados, la cantidad de caracteres por renglón que debería ayudar a una lectura cómoda. Bueno, todo ese tipo de cosas él las desarrolla. Él tiene un libro que se llama Manual de Diseño Editorial. Lo recomiendo con los ojos cerrados. De hecho, hay una editorial española que está en Gijón, Asturias, que se llama TREA. Esa editorial edita muchos de estos libros de José Martínez de Sousa, el libro de Jorge de Buen, son los únicos, ¿no? Por ejemplo, estos dos autores son importantes y hay muchos más que están empezando a surgir. Mariana Eguaras es otra editora, correctora que ha publicado textos especializados, también altamente recomendables, solo que ella amplía un poco más el espectro. Ella habla sobre el mundo editorial en general, o sea, tiene un blog muy completo donde trabaja la parte de corrección, por supuesto, pero también tiene otros temas relacionados con la edición y ella hace indagaciones al respecto. Y así tenemos otros autores que, bueno, han publicado una que otra investigación, mucha gente que se ha presentado a los congresos internacionales de correctores también publican cosas de vez en cuando. Yo pienso que, bueno, ahorita estamos empezando a ver cada vez más libros especializados en el área. La corrección durante muchos años fue un trabajo que se aprendía de manera empírica. Ahora es que estamos empezando desde unos 15 años para acá, sistematizando toda esa información y todo ese conocimiento, y cada vez surgen más cosas. Los últimos congresos de correctores y encuentros de correctores, ya estamos viendo que hay cada vez campos altamente especializados donde el corrector puede tener incidencia. Cada vez se habla más, por ejemplo, del lenguaje claro. Es decir, cómo lograr que un texto especializado o hecho por especialistas esté escrito de manera que cualquier lector lo pueda entender con claridad. Es verdad que existen textos que solamente un médico cuando escribe un informe médico lo escribe para otro médico. Eso no lo escribe para uno siquiera, que es el paciente. O sea, uno que es el paciente lee el informe médico no entiende ni la mitad de lo que dice. Es el médico lo escribe para otro médico. O un informe jurídico, es un abogado, le escribe para otro abogado. Uno ahí no entiende nada. Pero sí existe como esa suerte de derecho oye, de enterarte de lo que pasa, de lo que dice, y bueno, hay toda una movida con respecto al lenguaje. Claro, lo que estamos observando es que por una parte cada vez hay una especialización más acentuada de la corrección, correctores especialistas o en corregir textos electrónicos para libros electrónicos o para determinadas áreas temáticas o para otras cuestiones. También se habla de la figura del asesor lingüístico, esto trasciende un poco la figura del corrector como tal. O sea, estamos en una etapa ya de especialización. Pero claro, esa especialización la estamos viendo más acentuada en aquellos países cuya industria editorial es más grande, más robusta, donde sus libros son también artículos de exportación. Y ahí es donde vamos a apreciar más esta especialización más acentuada. Los países cuya industria editorial es más chiquita, como la nuestra, por ejemplo, bueno, pasa lo que hablamos hace rato, el corrector le entra todo lo que se le cruce porque no queda de otra. Ese tipo de cosas suceden también. Bueno, tengo aquí otra pregunta más. Soraya, la colega mía, ¿es preferible Word a los documentos de Google Drive para corregir? Sí, porque Word da más herramientas. El Google Drive tiene unas herramientas, no tiene todas. Creo que ya incorporó lo de buscar y reemplazar, pero
pero siento que es un poquito más limitado. Google Drive es una buena idea, por ejemplo, si uno está interactuando con el autor y uno está corrigiendo en caliente junto con el autor alguna cosa. Esto, por ejemplo, para un tutor trabajar con su tesista es una maravilla, ¿no? Y uno ve en tiempo real qué es lo que está escribiendo el tesista, qué es lo que está escribiendo uno. Eso es lo distintivo. Pero creo que Word aporta mayor cantidad de herramientas. Yo francamente sugiero que si queremos hacer una edición más compleja, con todas las de la ley, yo creo que va a ser mucho más conveniente el Word más que el Google Drive. Claro, yo entiendo que hay todo un tema con las licencias y el asunto pero merece la pena tener eso allí presente. A ver, tengo algo más por acá. Cristian Sánchez. ¿Qué libros recomendaría para alguien que está empezando a educarse en la corrección formalmente? Claro. Bueno, ya los mencioné hace un momento, ¿no? Los libros de José Martínez Sousa tienen que ser libros de cabecera. Hay cada vez libros que están saliendo en otros países. En Argentina está publicando cosas interesantes. Por ejemplo, Pablo Valle tiene un librito verde que se llama ¿Cómo corregir sin ofender? O algo así se llama el título. También tiene unas indicaciones bien interesantes. Entonces, sí, está surgiendo cada vez más bibliografía. Mariana Iguaras, que hace rato la mencioné, también tiene libros en Amazon, también tiene un blog, hay muchas cosas allí. Yo tengo un artículo que lo pueden buscar en Google perfectamente. Ese fue un artículo que es una síntesis de mi tesis de maestría. Yo en esa tesis averigüé qué estrategias lectoras y qué soluciones implementan los correctores. Se puede conseguir en Google con ese título, Estrategias y Soluciones en la corrección de textos, 2 estudios de caso. Ustedes googlean eso y van a dar con el artículo. Ese artículo fue publicado en Argentina en la revista Gramma de la Universidad de El Salvador. Y pueden conseguirlo directamente por allá. Es un libro donde yo muchas de las cosas que expliqué hoy las menciono allí. Pero eso ya es un estudio donde yo agarré a 2 correctores de verdad, los puse a corregir de verdad varios textos y documenté cómo era su manera de trabajar. Qué tipos de estrategias empleaban, bueno, si detectaban un error, si lo corregían inmediatamente, o consultaban si tenían dudas, o si releían, o reflexionaban, bueno, qué cosas hacían. Porque de alguna manera describen cómo trabaja en la mente del corrector. Hay, por supuesto, muchos, pero cada vez están surgiendo más y más textos. Bueno, eso es un compromiso que todos nosotros tenemos. Nuria Gómez Velar es una correctora argentina. Ella es la primera doctora, o sea, que ha hecho una tesis doctoral en corrección, hasta donde tenemos noticias, en lengua española. Y bueno, ella está acuñando ya el término de la correctología. Es decir, que ya nuestro trabajo está evolucionando incluso a hacer un campo de estudio, un objeto de estudio, la corrección como disciplina de investigación. Entonces, de alguna manera, esto puede ser un llamado a que varios nos entusiasmemos a producir toda clase de textos que se dediquen a profundizar en estas cosas y que efectivamente sean material de insumo para todo aquel que quiera empezar a especializarse. ¿Okay? Beatriz me comenta si LibreOffice es una buena opción en caso de no tener licencia completa en Microsoft Office. Más específicamente, ¿tiene opción de trabajar con control de cambios? Eso no lo sé, o sea, no he trabajado con LibreOffice. No sé si tiene esa funcionalidad de control de cambio. No la recuerdo, no lo sé, no he trabajado con eso. Pero sí es más limitado, claro.
por esa razón hago ese hincapié. Es preferible tener el programa Word porque nos brinda muchas herramientas adicionales. Estas pueden ayudarnos, claro, pero sí creo que tienen algunas limitaciones. Bueno, va a depender mucho del estilo de trabajo de cada quien, ¿no? No sé si tengan el control de cambio. Esto no es como, por ejemplo, en Acrobat Reader. En Acrobat Reader yo tengo que poner una notita o hacer un resaltado y dentro del resaltado poner una nota explicativa. Bueno, eso es algo que hago cuando me toca corregir PDF. Y darle a la acotación al diseño, mira, tienes que hacer este cambio o este otro, etc. No lo sé, no he probado con LibreOffice. Bueno, ya estamos cerca del final. Yo creo que, no sé si alguien más quiere añadir algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, siendo así, agradezco mucho su presencia en, en esta conferencia. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, simplemente recordarles que muy pronto aquí en la universidad también abriremos convocatoria preinscripciones, creo que a partir del 5 de diciembre, hasta donde tengo entendido, para el PREA en gerencia editorial. Es un programa del posgrado, es decir, un curso posgrado, en donde nosotros vamos a formar personas para que se capaciten en el área editorial. ¿Okay? Si alguien quiere dedicarse a este mundo, este es un curso que 2 semestres, 6 materias, puede obtener todas las herramientas y la actualización necesaria para especializarse en el área. Es un aporte que estamos tratando de hacer para formar personas en Venezuela. Es un curso virtual, es decir, que cualquier lugar del país la gente puede conectarse y formarse, incluso gente fuera del país. Esa es la ventaja que tenemos en ese aspecto. Y eso pronto estará allí. El que esté interesado me puede escribir a rtavares@ucap.edu.be. Y bueno, seguirán por allí algunos proyectos con la Escuela de Letras relacionados con la corrección. También hace poco se publicó en la revista Bacillelmo, de la Escuela de Letras, el estudio de la radiografía de la corrección en Venezuela. Varios de ustedes participaron en esa encuesta, pero otras personas que se están conectando desde fuera del país pueden también apreciar un poco cómo está la situación. Hoy, de hecho, el portal Publish News hizo un reporte del estudio, lo comentó, de manera que poco a poco estamos tratando de publicar cosas, de divulgar lo que se está haciendo en aras de profesionalizar esto, que la gente entienda que esto no es un trabajo de segunda, que esto no es un tigrito que uno mata ahí porque no quedó de otra, sino que esto es un trabajo serio que requiere pericia y que por esa misma pericia merece ser bien remunerado, bien valorado. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias por haber venido y seguimos en contacto.